Bueno, les doy la bienvenida porque estamos ya culminando nuestro tema de las 10 mujeres de la Biblia. Hemos estado trabajando con el libro de 10 mujeres de la Biblia de Más Lucado, ya todos lo sabemos. Algunas han visto unas mujeres, otras de pronto solamente han visto la grabación de la charla, pero la interacción que hemos hecho y las reflexiones que se han venido haciendo en estas reuniones han sido muy, muy, muy lindas. Y hoy vamos a hablar de María Magdalena. Eh, quiero contarles de María Magdalena, porque es que María Magdalena ha tenido mucha como mala fama, ¿no? O sea, se ha hablado cosas que son erradas de María Magdalena, que no están escritas en la palabra, pero que si uno googlea María Magdalena encuentra la asociación con prostituta, hasta imagínense que hasta la casaron con el Señor Jesús, o sea, se hablan cosas como que nada que ver de María Magdalena. Y la idea es que hoy como que quitemos todo eso que no tiene nada que ver con ella y hablemos de la esencia de esta mujer y por qué, de alguna manera que haya podido interpretar yo y lo podamos entrar realmente en lo que Dios quiso plasmar en su palabra para ver hablar de la mujer que es María Magdalena. María Magdalena se llama, es Marías hay muchas en la palabra de Dios y es un nombre pues bastante común que viene como el origen finalmente es como Miriam, o sea, el Miriam y María está muy, muy asociado. Y Magdalena es porque era de Magdala, una de los sitios en Galilea. María Magdalena la encontramos en Lucas, inicialmente en Lucas 8, 1, 3, que dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces Jesús estaba haciendo lo que acostumbraba a hacer, su ministerio, que era caminar por todos los sitios para hablar las buenas nuevas de Dios. Y estaba en el camino, en el camino. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Lo acompañaban, o sea, hay énfasis en ese acompañaban. Eso quiere decir que la mujer de la que vamos a hablar ahora, que María Magdalena, estaba acompañando a Jesús en su recorrido junto con sus discípulos. Entonces dice, María a la que llamaban Magdalena y de la que había salido 7 demonios, esa fue una de las mujeres que estaban ahí. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. O sea, ahí hay unos ingredientes que quiero unas observaciones que quiero que tengamos en cuenta, y era que María Magdalena, Dios la sanó, o sea, le expulsó demonios de ella. Tenía 7 demonios, dice acá. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Entonces, no era ninguna prostituta, no tenía ningún romance con el Señor Jesús, no tenía nada de esas cosas extrañas y cosas raras que en la palabra mencionan de ella, no, sino que era una mujer que estaba detrás del Señor Jesús, junto a él, no detrás, siempre escuchándolo en su camino, y lo acompañaba conjuntamente con sus discípulos y otras mujeres a las que Jesús había también sanado o liberado. Entonces, fíjense, lo bonito que podemos aprender de ella es que esta mujer caminó de la mano del Señor Jesús en su ministerio y vio demasiadas cosas. Ella evidenció, ella se dio cuenta de sanaciones, de liberaciones, de la sabiduría con la que el Señor Jesús podía estar hablando. Ella se dio cuenta de todo lo que podía aprender directamente de él. María Magdalena estuvo al lado del Señor Jesús como su maestro, como su Señor. O sea, qué gran privilegio tuvo María Magdalena después de que el Señor, además de que el Señor Jesús la sana por expulsar esos demonios de ella. María Magdalena estuvo acompañándola en su ministerio. O sea, qué honor estar en la posición de ella. Y
Y de ella también habla más adelante, la primera referencia que se hace de María Magdalena está aquí en esto, en Lucas 8 del 1 al 3, pero luego habla de, de que está en Juan, la historia en Juan 21, 18. Y Juan 21, 18 nos dice, y lo voy a leer para que luego podamos contextualizar y nos demos cuenta que la película que vamos a ver, y para las personas que virtualmente vayan más adelante a ver esta enseñanza, va a estar en el link abajo de YouTube, ahí va a estar el link donde pueden ir a ver la película y luego vienen otra vez a la charla y la reflexión que vamos a hablar sobre el tema. Eh, dice lo siguiente, voy a leer Juan 20 del 1 al 18. El sepulcro vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que María Magdalena estuvo presente en todo ese recorrido de su ministerio, pero también estuvo presente en su muerte, en todo su padecimiento, su muerte y su resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, hagamos una lectura inteligente. O sea, pongámosle cuidado a cada palabra de lo que yo estoy diciendo en este momento. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Súper clave. Ellos no habían entendido la escritura de que Jesús tenía que resucitar. Ahí es la primera parte, ya continúo. Entonces, ¿qué quiero rescatar de esta parte bíblica? Quiero resaltar que María Magdalena primero fue la primera que fue al sepulcro. O sea, María Magdalena estuvo presente con el Señor Jesús en el momento en el que estaba en su ministerio, estuvo con él en el momento que estaba padeciendo, en que estaba injustamente siendo acusado, estuvo en la crucifixión y estuvo después cuando lo bajaron. Ella persiguió a José de Arimatea en el momento en que fueron a llevarlo a esa tumba donde este hombre fue y llevó a Jesús. Y ellas, junto con las otras mujeres, fueron y compraron especies aromáticas, o sea, estuvieron después también pendientes. Ella estuvo por fuera del sepulcro sentada un tiempo, todo esto lo dice la palabra. Entonces ella estaba muy, 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 muy pendiente del Señor Jesús antes, durante y después de su padecimiento. Pero ¿qué ocurre? Que ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, ella no vio lo que estaba ocurriendo, no lo percibió, no lo interpretó, no hizo lectura de la situación como estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues estaba viendo de una forma equivocada y esto en la reflexión que vamos a hacer posteriormente a la película vamos a hablar de nosotras, ¿sí? Con relación a esto. Y ella cuando llegó a una tumba, ella estaba pensando en Jesucristo muerto, ¿sí? Ella estaba pensando en un señor al que le decía señor porque le seguía diciendo señor, pero muerto. Voy a seguir leyendo. Jesús se aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro mientras lloraba. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles.
Es que ya han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Imaginémonos nosotros esa cena siendo nosotras las que estuviéramos allí. O sea, María Magdalena no se asustó de ver a los ángeles. Ella no, uy, ¿quiénes son ustedes? No, nada, no, aquí no lo interpretaron de esa forma, no le están haciendo referencia ni ninguno de los evangelios lo están diciendo. Y ella tiene una conversación con ellos y ellos le preguntan algo como obvio, ¿no? Pero porque ellos dicen, oye, o sea, pero tú ¿por qué estás llorando? O sea, ellos están diciendo, caramba, es que acaba de resucitar el Señor Jesús y es el tremendo acontecimiento y lo que hay que hacer es estar muy felices y celebrar. ¿Y tú por qué lloras? ¿Sí? Eso quiere decir que los ángeles estaban esperando la resurrección del Señor Jesucristo. Y ahí ellos están haciendo algo, una pregunta, ¿por qué lloras? Pero ella le responde a su manera limitada de lo que está, de cómo estaba viendo la situación. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada, o sea que ella estaba mirando hacia adentro, ellos estaban ahí sentados y volvió la mirada y quiere decir que Jesús estaba afuera, ¿sí? Volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Ella no se dio cuenta quién estaba frente de ella. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y esas preguntas son supremamente reflexivas. ¿Por qué lloras? Él sabía lo que le estaba pasando a ella, él sabía lo que estaba ocurriendo y entonces le está preguntando algo obvio, ¿es que acaso se está burlando de ella? No, él quería, y después dice, ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Entonces, antes de continuar, ahí ese por qué lloras, mujer, Dios, el Señor Jesús se lo estaba diciendo para que ella pensara realmente, oye, yo sí, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿realmente qué es? O sea, porque a qué Jesús estás buscando tú? A un Jesús que viste cómo pude resucitar muertos a otros y qué piensas de mí, o sea, qué estás interpretando de mí como tu Señor con relación a todo lo que viste, con todo lo que yo he hablado, con todo lo que has aprendido y las enseñanzas que tú viste y escuchaste de mi boca, y qué tipo de Jesús estás tú buscando. Un Jesús muerto, un pusilánime, uno al que mataron, a que los seres humanos se supone que es Dios, pero los seres humanos lo pueden matar. ¿A qué tipo de Jesús estás buscando? ¿Con qué visión, con qué ojos me estás mirando tú? ¿Mm? Él quería que reflexionara ella sobre eso, pero ella después la llama por su nombre y en ese momento, ¡fum!, fue quitada la venda de sus ojos porque empezó a ver con los ojos espirituales y no con sus ojos terrenales como lo estaba haciendo. Y claro que nosotras nos vemos súper reflejadas en eso y lo vamos a discutir ahora porque, wow, que es una confrontación, ¿no? Dice, ella se volvió y exclamó, Raboní, en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Entonces, una, una experiencia única que fue dada a esta mujer, que fue dada fue a María Magdalena y no a ninguna otra. Y, y de aquí hay mucho que reflexionar sobre María Magdalena. Temas a resaltar de la película que acabamos de ver antes de que iniciemos nuestro conversatorio. Están que habla de que dice el creador de todo esto dudo mucho que me conozca. ¿Recuerdan cuando ella estaba iniciando y antes de empezar a contarle todo el diálogo, toda su experiencia a las mujeres a las que les estaba contando y a las niñas, a los niños? Hay una mujer que le dice, el creador de todo esto, dudo mucho que me conozca. ¿Cuántas de nosotras nos vemos como tan o insignificantes o de tan poco valor que no creemos que el Señor, que Jesús se está fijando en nosotras? Y esta película nos está mostrando
la vida, o sea, la forma como narra la vida de María Magdalena nos está mostrando cómo el Señor, para el Señor Jesús es importante, Él ve a todos, Él nos ve a todos, Dios nos ve a todos. Veo también que ella dice ser su seguidora, o sea, que eso era lo que anhelaba, tan pronto fue rescatada, tan pronto fue sanada porque tenía demonios. Ella fue, ella dijo, o sea, inmediatamente siguió al Señor Jesús, ¿sí? Inmediatamente lo siguió y dice, ser su seguidora, hacer lo que le agrada a Dios, eso es lo que deseo hacer de ahora en adelante para mi vida, después de que Dios hizo esa obra sanadora en ella, de haber expulsado los demonios. Es que quiero leerles unas conclusiones que sacó aquí el libro de Mujeres de la Biblia de Más Lucado sobre el tema de la parte de ella como endemoniada, ya se los digo. Luego dice, o sea, María Magdalena, nos dimos cuenta durante todo el recorrido que recrear de esta manera nos sirve para ver como una idea, para darnos una idea de la época, de cómo funcionaban las cosas. Ella vio milagros, vio resurrecciones, escuchó los discursos del Señor Jesús, vio, vio al Señor Jesús en acción, cómo se comportaba con sus discípulos, cómo se relacionaba con ella, con otras mujeres, cómo iba en contra de la cultura, cómo respondía con esa sabiduría a todas las personas que le generaban oposición. Ella vio también, muchas de las mujeres de la vida que nosotros estudiamos durante este año, ella vio esas historias de esas mujeres con él, las supo. Ahí está mostrándonos a la mujer samaritana, a la mujer cananea, María de Betania, nos está mostrando a la mujer del flujo de sangre, eh, y ahí nos damos cuenta de wow, o sea, cómo el Señor Jesús dignificó a la mujer. O sea, María Magdalena es una discípula del Señor Jesús. Y ahí nos está mostrando cómo para el Señor Jesús es tan importante la mujer como seguidora de él. Y esta mujer dedicó su vida y sus recursos porque pasó de ser de endemoniada a ser evangelista. Eso fue la manera como el Señor transformó su vida. Mm, ver a Jesús, vemos a esta mujer cómo interactúa con el Señor, cómo se refiere a Él, cómo lo respeta. Muy bonito ver toda la representación de María Magdalena, lo que significaba su conversión. Y, y ella ahí en una parte del discurso de la película, ella dice, yo no entendía lo que realmente, o sea, no entendía en ese momento, pero ella ya después lo comprendió. Y sobre eso vamos a hablar ahora nosotras. Quiero hacerles referencia, por último, antes de escucharlas. Recuerden que a ella el Señor Jesús la sanó de expulsando demonios. Esta mujer duró durante muchos años viviendo atormentada por esos demonios. Y dentro de las verdades que podemos recordar y que resalta más Lucado en su libro 10 mujeres de la Biblia, en específicamente el tema de María Magdalena, dice, verdades que debemos recordar, Satanás usa el dolor autoimpuesto, la oscuridad y el aislamiento para tratar de mantenernos alejados de Dios y de los planes que el Señor tiene para nosotros. Esto tiene total congruencia con la prédica que tuvimos el domingo, donde el pastor Mario nos hablaba con una sabiduría increíble todo el tema de lo que es de lo que realmente Satanás está, pero el Señor ha vencido a Satanás. Pero fíjense cómo él puede manipularnos, puede manipular para distraer y para aislarnos y para que no entendamos y para que haya oscuridad y no veamos la luz que hay en una vida en Cristo. Jesús llega a nosotros cuando estamos retenidos en cautividad por el enemigo. Nos libera del poder de Satanás y nos regala sanidad y restauración. Eso nos está mostrando de manera testimonial lo que está la historia de María Magdalena, porque María Magdalena fue liberada de esas cadenas que la ataban, que la tenían cautiva.
Y por último dice, necesitamos reconocer el mal en el mundo y luchar contra él a través del poder de Cristo Jesús que habita en nosotros. No podemos desconocer bajo ninguna circunstancia el poder del Señor Jesucristo en la vida de nosotras. Nosotras, eh, sin Cristo, así de sencillo, no somos nada. En nuestras fuerzas, nada. Desconocer a Jesús no es, o sea, es lo peor que podríamos hacer ya nosotras teniendo el conocimiento de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el Señor, a través del Señor Jesucristo, así como lo hizo con María Magdalena, esa misma oportunidad nos la dio a cada una de nosotras, la oportunidad de tener una vida diferente y transformada en Él y dedicada a Él. Y fíjense que habla el versículo inicial cuando habla de que lo siguieron, ella tenía unos recursos y esos recursos que ella tenía fueron dedicados para la obra de Cristo, así como también lo hicieron las otras mujeres, porque el versículo habla de que ellas invirtieron sus recursos en este camino con el Señor Jesús. Entonces, vamos a leer unos versículos. Vamos a leer unos versículos, segunda de Corintios 4, 6, y también vamos a leer Efesios 1, 19, 20, para darnos cuenta de cuál es, del impacto y lo que dice la palabra que debe tener la presencia y lo magnífico que ocurrió en la cruz, y lo que presenció María Magdalena en la vida de cada uno de los creyentes.